Mi nombre es Eddie y me gustaría contarles sobre una de mis excentricidades: visitar y pasar la noche en lugares abandonados o simplemente conocidos por su atmósfera mística. Nací en Nueva Orleans, una ciudad famosa por sus mitos y su atmósfera mística. Mi abuelo era leñador en los años 50 y presenció muchos fenómenos inexplicables, lo que me infundió una pasión por lo espeluznante. Desde pequeño, escuché sus relatos sobre lo que sucedía en los bosques y en la ciudad antes de que yo naciera. Con el tiempo, comencé a leer diversas creepypastas, mitos e historias de todo el mundo, y el horror y los thrillers se convirtieron en mis géneros cinematográficos favoritos. Ahora tengo 27 años y estoy listo para contar una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Sucedió a principios de 2010, cuando el aire era más fresco y la hierba más verde. En uno de esos hermosos días de primavera, me dirigí a Louisville, en el estado de Kentucky. En esa ciudad se encontraba el abandonado hospital de Waverly Hills. Su historia es la siguiente. En 1910, en Kentucky, una terrible enfermedad incurable, conocida como la peste blanca, azotaba la región. Corrían rumores de que los médicos, aprovechando la situación, llevaban a cabo sus experimentos de trasplantes y venta de órganos bajo la cobertura de la muerte blanca. Además, el hospital era conocido por su sala 502, donde ocurrían cosas desagradables. Una enfermera se infectó y, viendo a los pacientes sufrir, decidió no esperar su propio final espantoso. Y otra, por razones desconocidas, hizo lo mismo. Seguramente, aún habitan sus espíritus allí. Naturalmente, como amante de las emociones fuertes, no pude pasar por alto este lugar. Fui solo, ya que mis amigos rechazaron la idea porque el viaje era demasiado largo. Así que en lugar de risas y conversaciones animadas, me sumergí en la música de los años 2000. El viaje en automóvil duró un poco menos de 8 horas a través de los interminables desiertos de Kentucky. Y durante todo ese tiempo, anticipé el olor del edificio abandonado, el silencio y el miedo al menor susurro. Al llegar, vi ante mí la imponente silueta del hospital abandonado desde hace mucho tiempo. Su apariencia inspiraba una sensación de vacío, pero el interior era mucho peor. Tras las puertas de entrada se escondían largos y oscuros pasillos. Estas paredes alguna vez escucharon los susurros de los médicos y los gemidos de los pacientes. Sin embargo, ahora solo reinaba un silencio sepulcral, solo interrumpido por el eco de mis propios pasos. Al adentrarme en los pasillos destruidos y podridos, pude ver habitaciones donde las camas de hospital, cubiertas de polvo, apenas se mantenían en pie en desorden. Pero lo más inquietante era la atmósfera. Parecía que las paredes habían absorbido el sufrimiento, la esperanza y los miedos de aquellos que pasaron sus días aquí, y podía sentirlo. En el silencio sepulcral sentí la presencia de alguien, como si alguien estuviera a punto de tocar mi hombro. Vine aquí en busca de emociones intensas para comprobar si había fantasmas aquí, y tal vez ya había encontrado la confirmación, pero no fue suficiente. Casi me costó la vida. Mientras deambulaba solo por los desolados pasillos del hospital, escuché pasos pesados. Ya de por sí tenso y acostumbrado a la ausencia de cualquier sonido, me quedé paralizado. Bajo la impresión, pasaron por mi mente un montón de posibilidades sobre quién y por qué se estaba acercando rápidamente hacia mí. No sabía qué esperar, pero interiormente sentí que tenía que correr. Corría entre los escombros, por el suelo húmedo y sucio, iluminando mi camino con una tenue linterna. En ese momento, mi único pensamiento era no caer, ya que los pasos se acercaban cada vez más. Jadeaba, apenas tenía aire. Mis piernas comenzaban a fallar, y de repente me di cuenta de que el hombre que me perseguía desapareció sin dejar rastro. Me quedé en completa quietud, pero eso solo lo hizo aún más aterrador. No sabía dónde estaba y temía dar un paso en falso. De repente, una firme y fuerte mano agarró mi hombro y me atrajo hacia sí. «Ven en silencio y todo estará bien», escuché con una voz baja y gélida. En la oscuridad, casi entregué mi vida a un desconocido. Los minutos parecían durar años. Mentalmente me estaba preparando para la muerte.
Después de unos 7 minutos, salimos a la calle y sentí una punzada en el cuello. No podía ver el rostro de la persona, pero visualmente parecía enorme. «Ahora nos subiremos a tu coche y nos iremos a donde yo te diga», dijo él, sin un ápice de compasión en su voz. Mi vida pasó ante mis ojos. Tenía 17 años. Solo quería explorar el hospital abandonado y ahora estaba al borde de la muerte. Sentía que para este hombre no significaba nada deshacerse de mí, así que seguí sus instrucciones obedientemente. Pasamos varias horas en el camino. Todo ese tiempo la punta de su cuchillo presionaba ligeramente mi garganta. Él hablaba de su vida, de su exesposa y sus hijos, y con cada palabra se volvía una persona más desesperada. Mi cuello comenzó a hincharse, y cada vez que bajaba un poco la cabeza, recibía gritos e insultos. Conducíamos por un desierto, sin señal y poco probable que pasara un coche de policía. Agarraba el volante, pero mentalmente evaluaba posibles salidas. No sabía lo que quería de mí, pero sabía que claramente no quería testigos de lo que estaba a punto de hacer. 3 horas más tarde llegamos a un pequeño pueblo. Las calles estaban vacías y sombrías. No había niños jugando, y los adultos solo nos miraban con desaprobación. ¿Qué diablos me espera?, me pregunté a mí mismo. Había visto esos pueblos en películas de terror y sabía que algo malo iba a suceder. Nos acercamos a una pequeña casa casi en las afueras del pueblo. Lucía desgastada, con las paredes y el techo descascarados, como si las ventanas no se hubieran limpiado en siglos. Cuando salí del coche, el hombre seguía sosteniendo el cuchillo contra mi garganta y comenzó a golpear la puerta de la casa con furia. Los residentes no querían abrir y cada golpe era más fuerte que el anterior. De repente, una mujer apareció en la puerta, llorando y suplicándole al hombre que se detuviera. Me costó mucho entender lo que estaba pasando. En esa situación mi corazón casi estallaba de ansiedad y miedo. Me costaba respirar. Él se movía violentamente y gritaba, sosteniendo su cuchillo contra mi garganta. De repente, aparecieron coches de policía de la nada. Resulta que los llamó una vecina, una mujer mayor que solía hablar con su esposa. Se llevaron al loco y yo estaba en estado de shock, escuchando que esta no era la primera vez que pasaba algo así. Después de su divorcio, enloqueció y constantemente usaba a adolescentes para sus motivos egoístas. Así que fui en busca de fantasmas y me encontré con un psicópata que casi acaba con mi vida. Esta historia todavía me persigue. Nunca más me involucré en algo así. Tomé tontamente muchas decisiones precipitadas con mis amigos cuando tenía unos 15 años. Mis amigos Lenny y Ricky y yo solíamos corretear por obras, campos y lugares abandonados en busca de aventuras. Nos gustaba leer cómics sobre personajes de universos fantásticos, extraterrestres y otros personajes de ficción. Un día, después de que un vagabundo casi nos dejara sin piernas al lanzarnos un martillo, decidimos reunirnos en mi casa para sentarnos a jugar al PS y descansar de la adrenalina. Pero entonces llegó Lenny, el cerebro de nuestras correrías, y dijo algo que cambió por completo nuestros planes para la tarde. «Chicos, ya sé lo que vamos a hacer esta noche. No se aceptan negativas», dijo alegremente, mirándonos con sus ojos ardientes. Ricky y yo, como personas que viven según un horario, estábamos en contra de la acción espontánea, pero lo que dijo a continuación nos interesó un poco. «Hoy he pasado por los maizales con mi padre. Creo que deberíais ver esto», dijo Lenny animándonos. Estar sentados en casa no era lo que más nos gustaba, como niños que solo habíamos dormido en casa desde pequeños, y a veces no. Nos gustaba estar en cualquier sitio menos en casa. Por la tarde empezó a dolerme la cabeza, y Ricky y yo acordamos dar un corto paseo en coche hasta los maizales para contemplar el rosado atardecer contra las colinas. Con las ventanillas abiertas, cabalgamos con la brisa al ritmo de Tupac y Biggie, sintiéndonos completamente satisfechos. Al llegar vimos las altas hileras de maíz frente a nosotros. Eran como un laberinto, imposible de atravesar. Ricky y yo habíamos acordado no adentrarnos en la espesura, y cuando nos volvimos, no vimos a Lenny. Obviamente se había adentrado en las espesas mazorcas de maíz. Nos miramos y miramos a Ricky. Respiramos hondo y pensamos que no tardaría en volver,
y que solo teníamos que esperar. Al principio estuvo fuera 15 minutos y nos reímos pensando que Lenny se había perdido, pero al cabo de otra media hora nos pusimos nerviosos. Hacía tiempo que el sol se había puesto y todo a nuestro alrededor estaba cubierto por la oscuridad. Decidimos ir en busca de nuestro amigo y acordamos permanecer juntos para no separarnos y perdernos. Los campos parecían interminables. En un momento dado, yo, que estaba acostumbrado al paso rápido y a los campos densos, me caí al suelo desnudo y Ricky cayó encima de mí. Nos levantamos y en la oscuridad más absoluta apenas podíamos ver una pequeña choza con una luz en la ventana. Ricky me miró y dijo: «Todo esto parece demasiado sospechoso. Es culpa de Lenny donde se ha metido en este lío». Sonreí ante sus palabras. Le di una palmada en el hombro y caminamos juntos por el descampado hacia la casita. Sin pensar en las posibles malas consecuencias, llegamos hasta aquí sin agua. La sed nos estaba quitando mucha energía y teníamos un largo camino por delante. Llegamos a la casa cansados, pensando que Lenny estaba allí. Entramos, pero dentro había silencio. Las luces solo estaban encendidas en el salón. Los muebles estaban cubiertos de polvo. La casa parecía abandonada y había huellas de botas en el suelo. Sabía que esta noche no íbamos a llegar sanos y salvos a casa. «Odio a Lenny», dijo Ricky desesperadamente. Él y yo nos separamos y empezamos a mirar alrededor. Los armarios estaban vacíos. No había vajilla ni ropa de cama. «Aquí no vive nadie», dije en voz alta. En un momento oí un estruendo, como si hubiera caído algo pesado. Corrí al salón y vi a Ricky inconsciente en el suelo. Cuando me acerqué, me desmayé. Me desperté en la calle, atado de pies y manos, con Lenny y Ricky sentados a mi lado, exactamente en las mismas condiciones. Había un fuego ardiendo delante de nosotros, y un hombre de unos 50 años estaba sentado cerca de él. Tenía un aspecto horrible, la ropa sucia y rota, el pelo y la barba muy largos y sin lavar desde hacía mucho tiempo. Afilaba cuchillos, nos miraba con una sonrisa malvada y ojos astutos, y de su espalda colgaba un rifle de caza. «Vaya, por fin te has despertado. Creía que había calculado mal mis fuerzas», dijo el hombre en voz alta y alegremente. Me palpitaba la cabeza y tenía un poco de sangre en las palmas de las manos. Cerré los ojos y pensé en lo que este hombre nos haría y me preparé mentalmente para todo. Ricky tenía la cara desencajada. Las lágrimas le corrían por el rostro y había un vacío infinito en sus ojos. Lenny, en cambio, miraba de frente y con determinación al desconocido, que era su estilo. Estoy seguro de que sabía que aquello iba a acabar bien y ya estaba pensando en un plan de huida. Y a mí solo me quedaba esperar, porque tenía la cabeza completamente vacía. El hombre nos hablaba de varios temas, sin explicarnos lo que estaba pasando, y a veces se acercaba a nosotros, soltando indirectas siniestras. No podía distinguir nada en la oscuridad, pero la luz del fuego me ayudó a ver una roca afilada a espaldas de Ricky. Susurró su nombre en voz baja y volvió su atención hacia mí, pero tardó un rato en comprender lo que intentaba decirle. Ricky estaba en un estado de frenesí y no podía controlarse. Me cabreó. Aquella roca era mi única oportunidad de salvación. La paranoia y el miedo empezaron a abrumarme, consumiéndome el pánico. De repente Ricky buscó a tientas la roca. Teníamos una cuerda muy fuerte, así que nos costó bastante tiempo y esfuerzo cortarla con una roca. Ricky era un tipo listo, el más listo de nosotros, y después de cortar la cuerda intentó que no se notara que estaba casi libre. De repente, el loco se dio cuenta de que la cuerda se le había caído de las manos y se acercó lentamente a Ricky. Agachándose a su lado y acercando su cara a la de Ricky, soltó un sonoro «Tonto, ¿creías que no me iba a dar cuenta?». En ese momento Ricky le golpeó fuertemente en la cabeza con una piedra y él cayó y se golpeó la cabeza contra el suelo. Teníamos segundos para liberarnos. Mi corazón latía como loco y pensé que se iba a parar. Lenny se liberó primero y rápidamente agarró el arma del monstruo. Los segundos que Ricky tardó en liberarme fueron interminables y el hombre empezó a ponerse en pie. De repente atacó a Lenny y le quitó el arma, y yo me deshice de las cuerdas de mis piernas y empujé al hombre por detrás. Cayó directamente al fuego. «¡Corre!», gritó Lenny.
y yo me quedé estupefacto, pues acababa de estar a punto de matar a un hombre. Nunca había oído un grito así. Era un grito que solo había oído en películas de terror. Pero se levantó y vino hacia nosotros. Ricky me hizo volver en mí y corrimos juntos. Las piernas me flaqueaban y no me entraba aire en los pulmones. Presas del pánico, corrimos a través del maizal y rápidamente saltamos al coche que Lenny ya había arrancado. El coche volaba a toda velocidad y la adrenalina nos dominaba. Cuando llegamos a casa todavía estábamos en estado de shock, pero cuando nos sentimos mejor, fuimos a la comisaría a contarles lo que había pasado. No sé cómo acabó la historia del hombre, pero desde aquella noche, todos dejamos de ir a lugares abandonados y deshabitados. Me llamo Laura y me gustaría contar una historia sobre lo importante que es elegir a los amigos adecuados y escuchar a tu intuición. Mi familia y yo cambiamos a menudo de ciudad debido al trabajo de mi padre. Constantemente me encuentro en colegios diferentes y no permanezco en ellos mucho tiempo, por lo que no tengo amigos permanentes. Cuando nos mudamos a Chicago, ni se me ocurrió acercarme a mis nuevos compañeros, porque sabía que acabaría echándoles de menos otra vez. Era una marginada y nadie me conocía, pero una noche, antes de irme a la cama, recibí un mensaje de una chica muy popular en mi colegio. Quería conocerme y entabló una conversación bastante agradable. Me sorprendió, porque no soy diferente de la mayoría de las chicas, y no entendía por qué quería conocerme. Nuestra comunicación duró toda la noche. Es una persona muy interesante, que tiene mucho que decir. No podía soñar con una amiga tan guay. Pasamos la semana siguiente hablando muy estrechamente, compartiendo nuestros secretos, nuestros miedos, nuestra clásica amistad de chicas, y pensé que duraría para siempre. Es una persona a la que quieres seguir, y eso es algo de lo que pronto me arrepentí. Un día, después de clase, se me acercó con la propuesta de salir con sus amigas de fuera del instituto, diciendo que son guays y que se puede confiar en ellas. Acepté sin pensármelo 2 veces, porque me habían llamado de una nueva empresa y hacía tiempo que no me sentía parte de la sociedad. Mi error fue que no pregunté qué iba a pasar y la seguí ciegamente. Esa noche me recogió con sus amigos, Zach y Monty. Cuando subí al coche con ellos, pregunté qué íbamos a hacer, pero lo único que me contestaron fue, «Ya lo verás». No le presté mucha atención, pero me metí en el ambiente. El techo estaba plegado, había brisa y música a todo volumen. Me olvidé de todo y disfruté del momento, pero mi placer no duró mucho. Llegamos a una zona vacía donde no había gente y ardía una mísera farola. Al mirar alrededor de donde estaba, me sentí incómodo. Linda, nombre de la amiga, y sus amigas mantenían sus propias conversaciones. Estaban borrachas, pero yo, como persona a la que le gusta estar tranquilamente sentada en una habitación, no me reía. Delante de mí vi un edificio alto y abandonado, que estaba iluminado por aquel desafortunado farol. Sabía a dónde iba esto, pero no quería creerlo. Linda me había dicho que conducir por lugares abandonados y obras en construcción era un pasatiempo favorito de ella y sus amigos, que tenían experiencia y llevaban mucho tiempo haciéndolo. Mi instinto me decía que era mejor no hacerlo, pero no quería estar sola en el descampado, en una oscuridad casi total, así que no tuve más remedio que seguirlas. El edificio era bastante alto, de unos 10 pisos, y no estaba completamente terminado. Una vez dentro, Monty sacó una linterna de mano que iluminaba cerca de 1,5 metros. El edificio tenía muchos pasillos y salas que no siempre estaban aislados por paredes. Como persona poco acostumbrada a tales diversiones, me sentí ansiosa y un sudor frío me recorrió la espalda. Linda y sus amigos estaban interesados en explorar las habitaciones polvorientas y en ruinas del edificio, y yo pensaba en las posibles circunstancias y en la huida. Cuanto más subíamos, más se hundía el suelo bajo nuestros pies. Estaba locamente asustada. Parecía que estábamos a punto de caer volando desde un piso alto, pero no era eso lo que teníamos que temer. A lo lejos, detrás de la pared, pude ver una silueta negra que se movía silenciosamente de una habitación a otra, observándonos desde un lado. Cuando se lo conté a los demás, nadie me creyó, y diciendo que me lo estaba imaginando,
siguieron bromeando y riendo a carcajadas. A la luz de la linterna todo parecía mucho peor y más aterrador, como en el juego Outlast. No sabía dónde meterme. Ya estábamos en el 7º piso y la idea de bajar sola era insoportable. Los chicos se negaron a subir más, pero Linda no tuvo bastante y subió sola. De repente se oyó un grito. Mis ojos empezaron a llenarse de lágrimas y mi mente se llenó de pánico. Zack y Monty, asustados por sus gritos, bajaron corriendo, olvidándose de mí, mientras yo no podía moverme. Los sonidos de los chicos se habían apagado, pero pronto se oyeron los pasos rápidos y pesados del piso de arriba. El estupor fue rápidamente sustituido por un subidón de adrenalina e instantáneamente corrí escaleras abajo. Mi mente se llenó de pensamientos de arrepentimiento por haber seguido a Linda tan ciegamente y ahora iba a morir a manos de un hombre o de una escalera de hormigón rota. Corrí tan rápido como pude, pero las escaleras no terminaban. En los débiles rayos de la luz de la calle, vi una gran silueta que me asustó aún más. Estaba justo detrás de mí. Mientras corría hacia el exterior, no vi el coche en el que habíamos llegado. Zack y Monty se habían marchado, dejándonos atrás, y me di cuenta de que la situación era desesperada. Lo único que podía hacer era esconderme detrás de las vigas de hormigón que había cerca de la obra. Pocos segundos después, oí los fuertes pasos del hombre golpeando el suelo y su respiración pesada y furiosa. No podía emitir ni un solo sonido, pero los fuertes jadeos aumentaban las posibilidades de perderme. De repente oigo sirenas. Era la policía. No pude contener las lágrimas y el hombre desapareció sin dejar rastro. Mientras corría hacia el coche de policía, me esforzaba por explicar la situación, en estado de shock. No podía creer que me hubiera ocurrido literalmente un milagro, porque no había ni un alma cerca para llamar a la policía. Más tarde resultó que habían sido mis padres los que me habían localizado por GPS. Tardé mucho tiempo en superarlo. Me daba miedo la oscuridad y los edificios grandes. No sé cómo acabó la historia de Linda, porque no volví a verla y no quise conocerla. Pronto mi familia y yo abandonamos la ciudad, y allí dejé mi estupidez y mis ganas de conocer a gente así.